Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Qué Licenciada. gusto saludarlos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Qué gusto saludarlos. Buenas noches, Y de licenciada. verdad que es un privilegio para mí estar con ustedes en este momento, compartiendo esta aula virtual, dándole gracias a Dios que estamos iniciando labores y ustedes pues un semestre más, ¿verdad? Así es que sean bienvenidos, éxitos en todo el semestre, en todas las clases que tengan asignadas y pues Dios primero pues vamos a terminar este curso con bien, ustedes fortalecidos de conocimiento y listos para las demás materias que vengan. Así es que yo los exhorto a que podamos ir viendo el material que ya les he presentado, que tienen adjunto en la plataforma de Classroom, para que podamos ir atendiendo, vayamos de la mano con el contenido del curso, ¿verdad? Entonces, bienvenidos al curso. Mi nombre es Auri López, ya lo saben, estoy pues para servirles y el conocimiento pues que tengo en el derecho del trabajo. Con mucho gusto yo los voy a compartir con ustedes este semestre. Las reglas, por favor, son bien importantes en cuanto al contenido que ya aparece
en la plataforma de Classroom. Ya ustedes pueden revisar ahí los documentos. Están en PDF, pueden descargarlos, hagan una carpeta que diga Derecho Procesal del Trabajo, ingresen ahí sus documentos y por favor es lectura anticipada, ¿sí? Es importante que ustedes tengan que ese concepto de lectura anticipada porque aquí vamos a ir avanzando el contenido del programa. Ustedes saben pues que realmente el tiempo es muy corto para todo el contenido pues que tenemos que ver dentro de Derecho Procesal del Trabajo 1. Pero pues vamos a tratar de irlo maximizando. También pues creo que ustedes han indagado un poco de mí. Me gusta mucho llevarlos a la práctica. Busco la forma de cómo usted pues se meta en el campo del derecho procesal del trabajo como un profesional, que se ya entre a ver esas figuras legales que a usted le van a servir. Primero, para ganar el curso. Segundo, para que usted pues cuando termine el curso ya salga preparado con muchas herramientas de procesar del trabajo. Y tercero, pues que mi anhelo es que usted también tenga ese conocimiento que le sirva para los privados y para su vida profesional. Así es que lo insto a que guarde los documentos porque le van a servir para su privado. Estos documentos en su momento me sirvieron a mí para estudiar. Es material que he preparado con mucho tiempo y pues le va a servir a usted mucho. Es muy práctico. Créame que no es nada complicado. Y pues lo único que necesita es dedicarle un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces, van a haber varios documentos que vamos a ir analizando. Es importante saber que esta clase, pues gracias a Dios ahora está bastante nutrida, pues tenemos, creo yo que tengo alrededor de 135, 140 estudiantes. Ahorita pues hay conectados 101. Importante saber que empezamos la clase a las 7:05, empiezo ya a desarrollar la clase, les doy unos minutos porque a veces del curso anterior salen un poquito tarde o vienen corriendo porque vienen en el tráfico. Siempre les estoy preguntando en clase. Normalmente les dejo información como preguntas, desarrollar alguna investigación práctica sobre conceptos y normalmente lo que dejo es pregunta de examen, ¿oyeron? Para que ustedes vayan tomando nota, lo vayan anotando y pues eso al final es una pregunta de examen, la que siempre estoy haciendo durante el curso, pues yo les voy a ir dando las preguntas de examen, ¿verdad? Para que ustedes las vayan anotando. Su código, por favor, su código tiene que estar a la mano, al igual que su constitución, para que trabajamos mucho código. Aquí adelantamos el contenido de todo el material que les he entregado. Hay otros compañeros que necesitan ingreso, dicen, vamos a ver, ¿quiénes son? Pues no tengo todavía acá, no tengo ninguna solicitud de ingresar. Hay compañeros que están esperando ingresar. Licenciada, buenas noches. Fíjese que Hola. una de mis compañeras dice que cuando ella intentó ingresar ni siquiera la enviaba como a sala de espera, sino que directamente le tira que la reunión ya se llenó. Ahorita están ingresando, mira, ahorita les voy a dar ingreso a los que están. Está bien, le diré entonces que siga probando. Gracias. ¿Sí?
Javi, ¿estás ahí? ¿Me puedes ayudar acá? Continuamos, solo voy a ver cómo les doy ingreso a sus compañeros. ¿Oyeron? Perdonen un momentito.
Jóvenes, buenas noches. Miren, ahí una disculpa. Estaba ahorita, me ausenté por un momentito porque estaba tratando desde el equipo, pues, ver qué sucedía con el ingreso a los demás compañeros, pero no se puede, lamentablemente, pues, eso me están compartiendo ahorita, de que no, de que ahorita por el tema de licencia, no permite más de 100 estudiantes en la clase. Entonces, que el día de mañana, pues, estarán solucionándola. Dice que mil disculpas, es la primera clase y en esta semana, pues, se están corrigiendo estas situaciones, ¿verdad? Entonces, les ruego ahí que me disculpen con la situación de no poder dar ese ingreso. Voy a tratar el día de hoy de hacer muy general la clase para que los compañeros que puedan entrar, pues puedan tener esa parte de poder ver más adelante la información y que no se queden sin ella, ¿oyeron? Entonces, por favor, ahí a los compañeros que están ahí en comunicación con los otros compañeros, les agradezco muchísimo que les compartan esto, ¿verdad? Que lamentablemente, pues yo quisiera darles el ingreso, pero pues ya hice todo lo posible por acá, pero no me lo permite, ¿verdad? Sí, alguien me está levantando la mano, dime, Karin. Buenas noches, licenciada. Mucho gusto. No tenga pena. En un grupo que tenemos por acá estoy trasladando su información. No tenga pena, licenciada. Gracias, Karin. Gracias por el apoyo. Bueno, entonces, lamentablemente, como les digo, ya me comuniqué con el equipo de cómputo de la universidad y también por la hora me indicaban que ya, pues, por licencias, entonces, pues, no es el equipo, no que la licencia. Ya dejé ahí el caso aperturado para que el día de mañana, pues, puedan solucionarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a dar ingreso y lectura a los documentos, por favor. Les voy a hacer la presentación de los documentos. Tenemos este documento que es de los principios procesales del derecho individual del trabajo. Este documento contiene qué es el concepto, qué son los principios, en qué fundamento legal los encontramos, la finalidad, sus funciones esenciales, cómo es que operan, la normativa, cómo debemos de interpretarlos, cómo entran en armonía con la legislación, y luego pues empezamos a detallar cada uno de estos principios. Entonces, este documento que les estoy presentando ahorita, déjenme contarles que fue redactado y lo estoy compartiendo con el permiso del licenciado Marlon López. Él es un juez de trabajo de reconocida honorabilidad, mucha trayectoria alrededor de los tribunales de trabajo desde hace pues más de 20 años en ejercicio como juez. Entonces, él se permitió la oportunidad de crear estos documentos y poder trasladar este consenso de información relacionado a los principios procesales. Es importante tener esa perspectiva. Por esto este material lo recomiendo no solamente para la clase, sino que para su vida profesional, para que usted sepa qué son esos principios procesales, son ese fundamento, es ese sostén legal que le vamos a dar a esa interpretación que nosotros necesitamos que el juez vea a través de los medios de prueba, de los hechos que le presentemos o le narremos en el memorial de demanda o bien en los demás memoriales que en el desarrollo del proceso se van a dar. Y dentro de ellos, pues usted ha oído mencionar este principio, que es el principio protectorio o tutelar. Este principio pues viene a hacer un equilibrio, un justo equilibrio entre el actor, entre el patrono y el trabajador. Sabemos que el patrono es el que aporta, el empleador es el que aporta ese paquete económico, provee del trabajo, provee de la herramienta de trabajo, y el trabajador pues es quien la ejecuta, quien viene y cobra una remuneración por su fuerza de trabajo, pero pues a veces se encuentran en desventaja el empleador porque contiene la parte económica contra la fuerza de trabajo que es el trabajador. Pero
existe ese principio protectorio o tutelar que busca equilibrar esa diferencia entre el trabajador y el empleador. Entonces, aquí está, ¿qué es el principio protectorio desde el punto de vista legal que un juez lo interpreta? Las reglas, cómo van a operar ese principio protectorio, la regla in dubio pro operario, la regla de aplicación de la norma más favorable y luego, pues, la regla de la condición más beneficiosa. Entonces, este desarrollo de principios y sus formalidades lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos trabajando el juicio ordinario laboral, conforme usted va a ir trabajando a la par mía la redacción de una demanda. Vamos a hacer entrevistas a personas que en su momento pues han quedado desempleadas o han tenido la experiencia de que pues sin ninguna razón lamentablemente pues han terminado esa relación laboral y tampoco le han pagado prestaciones laborales. O bien les han pagado prestaciones laborales bajo un salario que no correspondía. Entonces, ese es el principio, ahí es donde vamos a ver la aplicación de este principio protectorio o tutelar, que el juez busca en su momento que se apliquen estas tres reglas: in dubio pro operario, regla de aplicación de la norma más favorable o bien de la regla de la condición más beneficiosa. Entonces, si usted se da cuenta, aquí ya estamos entrando en materia. Le estoy explicando a grandes rasgos cómo vamos a ir trabajando, porque aquí vamos a aprender a razonar. Aquí no vamos a aprender a memorizar nada. Aquí vamos a aprender a razonar y a entender cuándo usted tiene que aplicar la norma. Usted va a aprender cómo piensa, cómo tiene que interpretar lo que su cliente le está diciendo. Como abogado, cómo usted tiene que interpretar legalmente esa información. Asimismo, también tiene que adelantarse a saber cómo el abogado de la otra parte va a estar, ya sea parte patronal o parte empleadora, dependiendo en el lugar que usted se encuentre, cómo va a responder la otra parte ante los memoriales que usted presente. Y lo más importante es saber guiar al juez para que resuelva en beneficio suyo. Entonces, pero tenemos que entregar la información de una forma clara, de una forma precisa, que el juez entienda lo que pasó en esa relación laboral. Entonces, los principios son fundamentales para que nosotros podamos darnos a entender y hacer valer la prueba que estemos presentando. El principio de irrenunciabilidad de los derechos. Sabemos que constitucionalmente hay derechos que están otorgados como derechos mínimos dentro de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y así como también dentro de nuestro ordenamiento laboral, que es el Código de Trabajo, que busca esa protección a esos derechos irrenunciables que todos los trabajadores tenemos, ¿sí? Puede ser que en su momento, pues, despidan a un trabajador y le digan, mire, por reorganización interna se le está despidiendo. Ya vamos a ver más adelante, dentro de nuestro Código de Trabajo, si eso es causal para poder despedir a un trabajador. O decirle, mire, usted, pues, durante los 6 meses que laboró con nosotros, usted devengó un salario de 7,000 quetzales, pero pues usted llegaba a ese salario de 7,000 quetzales porque solamente eran bonos, pero usted tenía un salario mínimo, ¿sí? Establecido. Entonces, sobre ese salario mínimo, nosotros le vamos a calcular a usted sus prestaciones laborales. Vamos a ver, Verónica, ¿qué dices tú? ¿Es legal que le manifiesten eso al trabajador? ¿Qué opinas? No dijo que Verónica, dice. ¿Alguien que me quiera colaborar ahí con la respuesta? ¿Qué dicen? ¿Es legal o no?
que les puedan dar. No es legal, licenciada, Ujú. No es legal. ya que desde el principio, desde que firman el contrato, le tienen que dar a conocer cuál va a ser su salario base y de qué va a depender sus comisiones. Muy bien. ¿Alguien más habló por ahí? Gracias, Isabel. ¿Quién más? ¿Quién indicó que no era legal? Hay que fundamentar. Todo forma parte del salario, dice Brandon López. Ajá, no es legal, correcto. Bueno, y como somos abogados, estamos formándonos para ser abogados profesionales, versados en derecho del trabajo. ¿Dónde está nuestro fundamento legal? Por favor, les doy un minuto para que busquen en su código de trabajo en dónde está ese fundamento legal en donde se dice que realmente no es legal. Que cuando ganaba 7,000 quetzales al mes, al final le calculan sus prestaciones laborales solamente por el salario mínimo. Y alguien más que me diga cuál es el salario mínimo. Vamos a ir calentando motores. Brandon, 88 el código de trabajo, dice Brandon. Vamos a ver qué dice el artículo 88. Muy bien. Brandon, ¿puedes hablar? ¿Puedes tomar el micrófono? Pregunto. ¿O solamente puedes escribir? Porque yo sé que algunos están en su trabajo o van manejando. Si van manejando, por favor, no expongan su vida. Muy bien, gracias, Brandon. Bueno, ya Brandon nos dio una luz. No hay problema, agradezco mucho la colaboración. Exacto, el artículo 88. Muy bien, Eduardo, dime, Eduardo. Licenciada, el artículo 106 nos habla sobre la irrenunciabilidad de los derechos laborales de la Constitución Política. Ok, muy bien. La Constitución, ya tenemos ahí una norma constitucional. Vamos por jerarquías. Muy bien. 106 de nuestro código, nuestra Constitución dice la irrenunciabilidad a los derechos laborales. Estos derechos consignados en esta sección son irrenunciables. ¿Y cuál será esa sección? Recordemos que la sección es Los considerandos. en la sección 8ª de nuestra Constitución, que va desde el artículo número 101 al 106. Ahorita los vamos a ver constitucionalmente. Solo es un ejemplo para que vayamos a ir formando criterio y razonando, y así es como vamos nosotros a ir resolviendo. Les quiero comentar también algo. En el examen conmigo se permite su código. Entran su código de trabajo. Les presento casos laborales, como el que ahorita le estoy a usted redactando. Pero aquí es lo bonito, que es donde usted tiene que tratar de analizar e interpretar lo que necesitamos ver. Estamos hablando de la irrenunciabilidad de los derechos. Estamos diciendo el caso en donde el trabajador fue despedido y ganaba 7,000 quetzales al mes, pero solamente se le calculó sobre su salario mínimo, ¿sí? Gracias. El salario mínimo, dice Karen, tenemos para no agrícola, salario mínimo es de 3,791.20. Imagínense la diferencia en el cálculo de sus prestaciones laborales. Y como dijo el compañero, el 106 de la Constitución dice la irrenunciabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a amarrar todo esto en un memorial y decírselo al juez para que él interprete lo que nosotros necesitamos? Que se le paguen esas prestaciones laborales sobre su salario de 7,000 quetzales, que al final del mes, eso era lo que devengaba. Aderlín, se te activó tu micrófono, Aderlín. Por favor, ahí lo puedes Perdón, silenciar. licenciada. Gracias. Bueno, entonces vamos aterrizando porque ya se nos va la hora. El artículo 88 del Código de Trabajo decía, el compañero fue el primerito que nos guió, que fue Brandon. Gracias, Brandon. Pero el artículo 88 dice, y se queda corto, porque solamente dice, es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo
o de la relación de trabajo vigente entre ambos. No nos da mayor claridad. Sí tenemos el artículo 88, estamos bien, pero ¿qué más fuerza necesitamos acá? Aquí es donde Lida, vamos a, ¿sí? disculpe, puede ser un considerando número 4, que también indica que son de las garantías irrenunciables, y podemos abocar a el 106 constitucional. Sí, así es. Todos esos son argumentos legales. Gracias, Verónica. Gracias, Roxana, porque Roxana también nos lo mencionó por acá. La irrenunciabilidad al considerando número 4. Todas estas son normas ordinarias, normas constitucionales que están fortaleciendo si se da cuenta, su argumentación. Aquí ya está haciendo usted, está utilizando la argumentación. Le está dando fuerza legal a esos hechos, a esos reclamos que está pactando. Entonces aquí dice artículo 12 del Código de Trabajo, dice también el compañerito, ya vamos a llegar ahí. Pero si estamos en el artículo 88, quiero que de acá partamos. Y este nos va a dar la puerta para ir a los convenios internacionales, al convenio 95 de OIT. Entonces, aquí entra otro instrumento legal. Ya hablamos de la Constitución, hablamos de nuestra norma ordinaria, que es el Código de Trabajo. Ahora viene también los convenios internacionales. Recordemos que Guatemala tiene estos convenios ratificados y aceptados en el país, y en su momento el convenio 95, específicamente en el artículo primero, nos da una definición clara y nos permite hacer ese match. Esa integración de normas, que bien lo dijeron los compañeros, el artículo 12 y el artículo 15, nos van a permitir crear ese fundamento legal, esos principios de irrenunciabilidad, darle fuerza legal a este principio, en donde dice, en el artículo 12 y en el artículo 15 de su Código de Trabajo, permite el artículo 15 específicamente la integración de esos convenios internacionales que buscan fortalecer los derechos que nos están siendo violentados. Entonces, el convenio 95, artículo primero, dice lo siguiente, no sé si lo tienen por ahí, y les exhorto que también descarguen, por favor, sus convenios internacionales para tenerlos listos cuando estemos en la clase. Se los voy a leer, dice: a los efectos del presente convenio, el término salario, fíjese bien por dónde se va. Estamos hablando de que a él solamente le pagaron sobre salario mínimo, porque le dijeron que ese era el salario legal y los demás eran bonos con los que él llegaba al salario de 7,000, y por eso mismo, como eran bonos, no estaban dentro del salario. Pero ve aquí lo que dice este artículo primero. La remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación. Mire, sea cual fuere su denominación de cualquier cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo por la legislación nacional y debida por un empleador a un trabajador, en virtud de un contrato de trabajo escrito, verbal, para el trabajador, que este último haya efectuado o deba efectuar por servicios que haya prestado o deba prestar. Este convenio 95, artículo primero, miren, permite
amarrar todo lo que ustedes acaban de decir ahí. Fundamentaron el considerando número 4, 106 de la Constitución, el artículo 88. Hay que darle toda esa fuerza legal a la petición que usted está haciendo, ¿sí? Y esa es la guía y la luz que nos dan estos principios. Vamos a invocar el principio, pero necesitamos tener conocimiento de todo esto, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a ir desarrollando la clase. Poco a poco vamos a ir aprendiendo todo lo que es el juicio ordinario laboral, el desarrollo de estos principios procesales que vemos acá, principio de renunciabilidad del derecho, principio de continuidad de la relación laboral, principio de la primacía de la realidad, principio de la buena fe, principio de equidad, principio de economía procesal, principio de concentración, de impulso procesal de oficio, de actuación a instancia de parte o dispositivo. Estos principios son procesales fundamentales para el desarrollo de las peticiones que nosotros debamos hacer. Entonces, por eso mismo, aquí dice, ahora que ya los hemos visto y hemos entendido cómo estos los vamos a aplicar, cómo es que van a funcionar dentro del derecho del trabajo, dentro del derecho procesal del trabajo, ahora vamos a saber, dice que son directrices o líneas matrices dentro de las cuales se ha de desarrollarse las instituciones del proceso. Artículo número 15. Son, fíjense bien, son directrices o líneas matices dentro de las cuales se va a desarrollar el proceso. Son directrices que nos van a dar la guía y la pauta para poder hacer toda esta fundamentación dentro de nuestra demanda, dentro de cada memorial que nosotros estemos presentando. Entonces, es importante, por favor, que a título personal todos lean qué son los principios procesales del derecho individual. Este trabajo, como le digo, lo resalto, lo elaboró el licenciado Marlon López, también es catedrático en la facultad. Él es juez de carrera de más de 20 años, de estar en el desarrollo de los juicios ordinarios, de celebrar audiencias todos los días, 3, 4, 5 audiencias diarias, en donde ven estos principios aplicarse. Luego, que ya expliqué a grandes rasgos este material, por favor, lo vamos a ir aplicando conforme vayamos desarrollando la clase. También les traigo este otro material. Aquí, básicamente, está desarrollado, pues, casi que todo el programa, ¿sí? Pues, es un material en donde, pues, nos explica detalladamente cada parte que vamos a ir viendo nosotros. En este caso, pues, derecho procesal del trabajo, las nociones, la etimología, cómo se le conoce como derecho procesal individual, también se le conoce como un derecho procesal social, derecho procesal obrero, derecho procesal industrial, pues según en cada una de las ramas en donde se desarrolla o encuentra su desarrollo el derecho del trabajo, pues ahí a veces adopta todos estos nombres, estas denominaciones, ¿sí? El derecho procesal del trabajo está dividido en dos partes. La parte individual, que es lo que nosotros ahorita en este semestre vamos a ver, y la parte procesal colectiva, que es lo que corresponde ver en el próximo semestre, ¿sí? En este semestre nos vamos a concentrar en el derecho procesal individual. ¿Y qué es ese derecho procesal individual? Es el juicio ordinario laboral, es el juicio común. Al decir derecho procesal individual, ¿a qué me refiero? ¿Qué creen ustedes? ¿Un trabajador, un empleador
un trabajador, un empleador, o un trabajador, varios trabajadores o un empleador. El derecho individual, ¿a qué se refiere? Un trabajador, un empleador. Gracias, Ingrid. Así es, ¿sí? Entonces, el derecho individual es cuando una persona ha sido afectada en sus derechos mínimos, ha sido despedida injustificadamente, no se le pagaron sus prestaciones laborales, o bien en su momento sí se le pagaron sus prestaciones laborales, pero no sobre el cálculo sobre el salario total que devengaba mensualmente, solamente sobre el salario mínimo, como fue el ejemplo hace un momento, ¿sí? Pero el juicio ordinario laboral es un juicio común dentro del derecho al trabajo que nos va a servir para poderle demostrar al juez que ese derecho me asiste, que cuando yo interponga una demanda es porque voy a hacer valer estos derechos. Este esquema que usted ve acá es todo lo que nosotros vamos a desarrollar. Aquí miren, en este esquema usted no se va a perder. Aquí está enumerado los cuadros rojos, paso a paso es como nosotros vamos a ir analizando el juicio ordinario, ¿sí? Están enumerados cada uno de los cuadros, por favor, como le dije, es lectura anticipada, ¿sí? Aquí sí dice demanda oral y escrita, ¿sí? Entonces, no voy a ahondar más el día de hoy en demás contenido, que tengo más documentos que ya les adjunté. Los vamos a presentar todos el día jueves, pero importante que yo quería presentarles era los principios procesales, el documento de derecho procesal del trabajo, ese documento que teóricamente a usted le va a servir, por favor, en lectura anticipada, léalo, anticípese, y con lo que nosotros vamos a ir desarrollando en el proceso durante este semestre, parte es el proceso del juicio ordinario laboral, que este proceso nos sirve para reclamar esas prestaciones laborales que en su momento el empleador no quiere pagar o no las quiso pagar con el salario que correspondía a hacer el cálculo, o bien me despidieron injustificadamente. Si me despiden injustificadamente, ¿qué prestación laboral el empleador está obligado a pagarme? Vamos a ver. ¿Alguien se recuerda? La indemnización, licenciada. Así Buenas es. noches. Hola, Victoria. Buenas noches. Gracias. Así es. La indemnización. Qué excelente es este grupo. Los felicito. Miren que he tenido la oportunidad que en otras veces los grupos han sido sumamente callados para que ustedes saben mucho. Eso me da mucho gusto. ¿Sí? Felicitaciones. Los exhorto a que sigamos igual. No, por favor, no me falten, no falten al curso, no falten a las clases, porque pues es importante que estemos acá. Dicen que hay varios, fíjense que ya tengo algunos, si alguien quiere unirse todavía, yo sigo acá en la clase, ¿oyeron? No nos vamos todavía para nada. Les quiero decir que el día de hoy, cuando nos toca clase virtual, tratamos de empezar a las 7:05, 7 en punto, ya está el acceso, unos minutos para que puedan ingresar, 7:05 empiezo la clase full, termino hasta las 8:30, ¿sí? Antes no me voy. ¿Por qué? Porque es la clase que me permite, por lo menos, expandirme un poquito más, porque yo sé que usted está ahí y tiene la facilidad para estar escuchando la clase. A veces allá en la universidad, cuando ya nos toque presencial, pues, por cuestión de bus, de traslado, que ustedes tienen que movilizarse a otras distancias un poco lejanas y posiblemente ya no tengan transporte. Entonces, con mucho gusto nos retiramos a las 8:15, 8:10, dependiendo pues que haya agotado el tema.
Sí, yo trato pues de respetar y tratar de apoyarlos a ustedes para que no se vayan tan tarde, pero en la clase virtual sí terminamos hasta las 8:30 porque avanzamos todo lo que podemos. Entonces, estábamos en el derecho individual. Entonces, acá tenemos en el derecho individual, es lo que nosotros ahorita vamos a trabajar. Un trabajador, un empleador, o un trabajador y varios empleadores, porque posiblemente pues sea una sociedad, ¿verdad? Entonces, todo este material, por favor, necesito que ustedes lo vayan leyendo. Aquí hay explicación de otros principios también, de otros principios que vamos a estar manejando, diferentes a los que hay en el otro documento. Aquí hablamos definición del derecho procesal del trabajo. Es importante tener clara una definición. Conforme nosotros vamos a ir avanzando en el curso, usted va a ir formando su propia definición. Yo lo invito a que copie la que aquí está, busque otra, redáctela, escríbala y luego usted trate de formar una sola, una propia. ¿Por qué razón lo invito a que haga eso? Porque cuando usted está en el privado, si usted tiene los elementos básicos aquí en su cabeza, trabajador, empleador, mano de obra, todos esos conceptos que le van a ayudar a usted a armar una definición, usted puede armar una definición de diferente forma. Los nervios, lamentablemente, en el privado, pues nos traicionan, la presión del momento, pero si usted no se memorizó ese párrafo, no que lo entendió, lo comprendió, entonces usted permite el poderse redactar una definición de diferente forma. Bueno, hablábamos también, ahí hablamos de la naturaleza del derecho del trabajo, pues ya sabemos que esta pues la tenemos en el artículo 14 del Código de Trabajo. Déjeme decirle que nuestro Código de Trabajo lamentablemente está un poco desordenado, ¿verdad? En cuanto hablamos de una figura, hablamos de otra y así lo encontramos un poco desordenado. Pero en el artículo 14 de su Código de Trabajo, importante que tenga su código ahí a la par suya, al igual que la Constitución y los convenios internacionales, ahí a la mano. Nada virtual, por favor, porque si lo tienen virtual el día que entren al examen, porque yo les digo, mire, anote, escriba con letra grande, que no se le pierda la información, porque créame, cuando usted entra al examen y como son casos con los que lo examino, mire, su código de trabajo le parece a usted, yo he visto como enciclopedia de 8 o 10 tomos, no encuentran nada. Muchos ese día pasan comprando el código, peor todavía, ¿sí? No tenga pena, no tenga miedo de manchar su código, haga las anotaciones porque ahorita se recuerda, pero el día del examen ya no. Entonces, en el artículo 14 encontramos la naturaleza pública del derecho del trabajo. En este presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y sus disposiciones que deben de sujetarse a todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o en el futuro se establezcan en Guatemala, ¿sí? Entonces, habla de que en su momento esas relaciones laborales entre trabajador y empleador son de naturaleza pública, son de orden público, el derecho del trabajo, ahí encuentra su fuerza. Luego, seguidamente solamente estoy dando una guía, cómo usted va a ir trabajando, leyendo su texto, su documento, en este mismo orden nosotros vamos a tratar de ir avanzando. Por eso le digo, es importante que usted venga y desarrolle, estudie con anticipación al curso. Aquí la relación con otras ciencias y disciplinas jurídicas, ¿sí? Derecho constitucional. Bueno, llegamos aquí a esta parte medular en donde vemos que el derecho del trabajo va a tener relación con varias normas, pero en este caso, fundamentalmente,
vamos a encontrar nuestros derechos mínimos, garantías mínimas establecidas en la Constitución de la República de Guatemala. Estas garantías mínimas las vamos a encontrar a partir del artículo 101 de la Constitución, por favor. 101 de la Constitución. Y aquí va la primera tarea. Y esto es para que usted vaya refrescándose. Al decirle tarea, por favor, quiero que comprenda que no es una tarea que usted va a redactar y me la va a presentar a mí, me la va a entregar. No. Cuando yo diga tarea es, póngale ahí diagonal, un ejercicio de aprendizaje personal, que eso se va a convertir a futuro en una pregunta de examen, ¿sí? Entonces, en la sección 8ª de su Constitución, sección 8ª que es trabajo, está el artículo 101, como ya lo vimos, al artículo 106. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a darle lectura del artículo 101 al 106. Mire que no son muchos artículos, son pocos. Pero en el artículo 101 nos dice el derecho al trabajo. Es un derecho constitucional, el derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme los principios de justicia social. Mire, aquí ya vienen los famosos principios. Los principios de justicia social, o sea, todos los derechos que van a estar contenidos dentro de esta sección 8ª de trabajo, nos van a dar fuerza legal para poder fundamentar nuestras peticiones ante los juzgados a través del memorial de demanda o primer escrito o memoriales que se desarrollen. El artículo 102, fíjese bien, el artículo 102 dice derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Aquí es donde en el artículo 102 están resguardados los derechos mínimos laborales que se tienen que respetar, que el empleador desde el momento que contrata a los trabajadores debe de respetar. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del derecho del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Bueno, estos derechos que están contenidos en el artículo 102 de la Constitución son derechos irrenunciables y son derechos mínimos. O sea, en el Código de Trabajo pueden superarse. Propiamente en las empresas, en las entidades, en las instituciones donde usted trabaja, pueden superarse esos derechos. Aquí está lo mínimo. De lo mínimo no podemos bajar, no podemos modificarlo, pero sí podemos mejorarlo. Por ejemplo, vamos a ver, en cuestión de vacaciones, vamos a ver aquí, en cuestión de vacaciones. Es una prestación que en su momento pues todos tenemos derecho cuando se han transcurrido, hemos llegado a la legalidad de tener ¿cuántos días laborados para poder tener derecho a vacaciones? Eso sí lo sabe. La mayoría trabajamos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién me ayuda? Ah, sí, son 15 días, dice. ¿Qué? 15, licenciada. ¿Perdón? Perdone, 15 días, licenciada. Ah, bueno, 15 días hábiles. Hábiles. Ajá. Sí, 15 días hábiles para el 15 días hábiles para el sector privado y 20 para el sector público, si no estoy mal, licenciada. Ajá, muy bien. Hábiles, ¿verdad? Bueno, esos son los días que tenemos derecho a descansar. Muy bien. Pero, ¿cuál es el requisito sine qua non que tenemos que tener? ¿Cuál es el requisito legal para poder tener derecho a gozar esas vacaciones? Buenas noches, licenciada. Mucho gusto. ¿Un año laborado o no? Un año laborado, dice Ricardo. Dice Osmar. ¿Qué dicen los demás?
Buenas noches, días. licenciada. Hay menor tiempo. Son 6 meses y de ahí hasta el año completo. Son 180 días. 150 días. 150 días. Bueno, en nuestra prestación la ley establece la cantidad, pero recordemos, en su momento, eso es lo mínimo que está establecido y a través de los reglamentos, a través de los reglamentos que cada institución tiene, favorece el derecho de gozar este descanso. ¿Por qué creen ustedes que se creó las vacaciones? ¿Para qué nos sirven las vacaciones? ¿Por qué se creó esta figura? Para mejorar la productividad. Mejorar la productividad. Gracias, Luis. Exacto. Miren, antes de que nosotros, como profesionales del derecho, pidamos una prestación, tenemos que saber y tener claro para qué es esa prestación, para qué sirve. Porque si no, ¿cómo la vamos a poder proyectar y la vamos a pedir ante los órganos jurisdiccionales? Aquí la compañerita legalmente nos daba el fundamento legal y esto es importante. El artículo 131 dice 150 días trabajados en el año, ¿sí? Entonces, hay instituciones que a través de sus contratos, de sus reglamentos, convenios internos o pactos colectivos han logrado mejorar ese plazo, ese tiempo de descanso donde el trabajador, como bien lo decía Juan Carlos, pueda reponerse, ¿verdad? Pueda tener después de un año laborado, pues pueda nuevamente volver a sus actividades laborales con mayor energía. Para algunas instituciones son 15 días hábiles, algunas entidades, ¿verdad? Normalmente la iniciativa privada te da 15 días hábiles. Pero para algunas instituciones del Estado hay más tiempo, ¿sí? Algunos gozan de 22 días, 25 días, digamos, el organismo judicial creo que son 20 días hábiles que se han mejorado a través del pacto colectivo. Creo que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público igual ha mejorado, creo que son de 25 días. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, creo yo que tiene ¿cuántos días? Creo que son 30 días hábiles, 25 días hábiles el IX, gracias. Y así sucesivamente. Entonces, si nos damos cuenta, este beneficio, esta prestación laboral, permite que sean mejoras, ¿sí? Que nosotros podamos mejorarlas, pero lo mínimo está establecido y es lo que establece el artículo 102 de la Constitución, lo mínimo. En cada uno, gracias, el MP dice que de 1 a 15 años, 20 días y de los 15 años, un día en adelante, son 22 días hábiles. Gracias ahí, Andrea, por el aporte, por enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, vamos a hacer, veamos el artículo 102 de la Constitución ahorita, por favor. Vean. Dice en el inciso B, derecho a la libre elección de trabajo y condiciones económicas satisfactorias. Derecho a la libre elección de trabajo. O sea, nosotros somos libres de elegir el trabajo. Muchas veces, pues entiendo por la necesidad que tenemos, no hay suficiente trabajo, empleo para todos, pues lo que se nos ponga de frente y la necesidad que tenemos, pues lo aceptamos, ¿verdad? Pero eso no significa que más adelante nosotros no queramos terminar la relación laboral, encontramos un mejor empleo y nos vamos y elegimos otro mejor. En el inciso B dice, todo trabajo será equitativamente remunerado, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, aquí nos está hablando de un salario, ¿verdad? Por favor, el inciso B, le colocan el artículo 88 de su Código de Trabajo. Háganle el llamado. El inciso B, el artículo 88, porque dice, todo trabajo será equitativamente remunerado. Bueno, inciso C, igualdad de salario para
igualdad de trabajo, presentado en igualdad de condiciones de eficiencia y antigüedad. Aquí nos está hablando del artículo 89 del Código de Trabajo, ¿sí? Poco a poco nos vamos a ir refrescando de esas figuras que nosotros ya estudiamos. Miren, yo con toda la confianza del mundo y con toda la libertad le digo ya estudiamos porque ya tuve a la vista el cuadro de notas de ustedes en donde aprobaron Derecho del Trabajo 1 con 100 puntos y Derecho del Trabajo 2 con 100 puntos también. Porque para un sancarlista, el sacar 61 sacó 100 puntos. ¿Sí? Entonces, el artículo 89 nos habla del principio de igualdad, ¿sí? Entonces, aquí dice igualdad de salario para igualdad de trabajo. Entonces, vamos a hacerle el llamado al artículo 89. Inciso D, obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Aquí tenemos como fundamento legal y vamos a hacerle el llamado al artículo 90. Gracias, Roxana. 90 y también el convenio 95, artículo 3. Convenio 95 de OIT, artículo 3. Siguiente. Inciso de E, dice inembargabilidad del salario. Hagámosle el llamado al artículo 98 y el artículo 101 del Código de Trabajo. Inciso F, la fijación, también el 96. Vamos a ver, vamos a enriquecernos. Ahorita te confirmo. 96. Sí, así es. 96. Gracias. $96. Gracias. Fijación F, fijación periódica del salario mínimo. 103 del código, 115, por favor. 103, 115. Bueno, ya les di un ejemplo. ¿Cómo van a trabajar el artículo 102 de la Constitución? ¿Sí? Del artículo 101 al 106, por favor, la tarea es la siguiente. Primero, lectura obligatoria del artículo 101 al 106, ¿sí? Número 2, tarea número 2. Cada uno de los incisos del artículo 102, hágame favor de encontrar el fundamento legal en su código de trabajo. Ya hicimos una parte. El próximo jueves vamos a entrar a revisar qué fundamento legal colocaron y si hay alguno diferente lo colocamos y si hay más le agregamos. ¿Oyeron? Entonces, eso es lo que nos queda de tarea de nuestra Constitución, porque tenemos que saber de dónde nació el derecho del trabajo, por qué se fundamenta constitucionalmente dentro del derecho público, por qué es un fundamento constitucional, porque nosotros tenemos derecho al trabajo, ¿sí? Es una justicia social en donde el Estado tiene la obligación de proveer esas fuentes de trabajo, de fomentar esas fuentes de trabajo para toda la población, ¿sí? Bueno, vamos a regresar al Código de Trabajo. Vamos a ver un par de cositas así rápidamente que ya las mencionaron ustedes, pero solo las vamos a terminar de completar. En lo que regresamos al Código de Trabajo, entonces, por favor, este material que les he presentado acá es de lectura obligatoria, ¿sí?
anticipada. Es un material que le ayuda a usted, está explicado muy fácilmente, lo puede digerir fácilmente. Vamos a ir paso a paso. En este caso estamos viendo la relación con otras normas, que es lo que estamos viendo ahorita. Por favor, vaya y lea todo lo que aquí tenemos previsto, ¿sí? Entonces, avance todo lo que pueda, porque la próxima clase, el próximo jueves, ya complemento esta información y seguimos avanzando. Para luego entrar la próxima semana que estemos en clase, por favor, sí les ruego, por favor, que no falten con esto. Tienen que llevar su constitución, su código de trabajo y su esquema. ¿Estamos? Van a llevar su esquema del juicio ordinario laboral. Vamos y lo vamos a ir trabajando. Ahí miren el esquema, se los voy a agrandar un poquito por si no lo ven. Miren, acá, miren lo bonito del esquema, ya está procesado. Le está dando el fundamento legal. Le habla de la demanda y le está diciendo en dónde encontramos el fundamento legal de la demanda. Si vamos a hablar de un previo, nos dice en dónde está el fundamento legal del previo. Si vamos a hablar de la primera resolución judicial dentro de un juicio ordinario, recuérdense que es el juicio ordinario en el que estamos ahorita, juicio ordinario laboral, nos dice en dónde tenemos ese fundamento legal de la primera resolución, ¿sí? Entonces, por favor, es importante que lleve su código de trabajo y su esquema, que poco a poco vamos a ir viendo y conociendo cómo se desarrollan cada una de estas figuras para ir entendiendo desde la demanda hasta la sentencia, ¿sí? Recuérdese, necesito, por favor, como tercer punto, ya tenemos el primero, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero? Recuérdeme. Leer. Leer, correcto. ¿El segundo cuál es? Llevar impreso el esquema. Recuerden, tienen que leer la Constitución del artículo 101 al 106, ¿sí? Número 2, trabajar el artículo 102, hacer el llamado a cada uno de los incisos que ahí se nombran, ¿sí? Número 3, llevar su esquema, ¿sí? Lleve su esquema del juicio ordinario laboral. Hay otro documento también, si no mal me recuerdo, dentro del Classroom aparece la estructura de un escrito, ¿sí? La estructura de un escrito. También, por favor, para la próxima semana lo van a llevar de todo. Yo se los voy a recorrer el día jueves, ¿oyeron? Pero por si a mí se me olvidara, recordarles por los compañeros que no lograron hoy conectarse todos, el primer escrito, ¿sí? La estructura de ese primer escrito. Les voy a enseñar cómo ustedes tienen que redactar sus memoriales, ¿sí? Es importante. Yo sé que ustedes van a tener la clínica, van a llevar sus casos, las clínicas laborales, y ahí, pues, obviamente, pues, van a trabajar ustedes demandas, escritos, pero desde acá, desde la clase, yo con mucho gusto voy a tratar de desarrollar ese material con ustedes para que ustedes tengan esa noción general que cuando tengan que redactar una demanda o un memorial, por lo menos sepan por dónde empezar, ¿sí? Entonces, vamos al código de trabajo. ¿Alguna duda por lo que llevamos? Pregunto. Licenciada, disculpe, ¿hay que llevar impreso la estructura de escrito de materia laboral? Sí. Gracias. Sí, porque la vamos a ir subrayando, señalando, haciendo anotaciones, ¿oyeron? Lo vamos a ir trabajando. Bueno.
Bueno, entonces, vamos a nuestro código, por favor. Código de trabajo. Código de trabajo. Vamos a ver los considerandos, como ya lo mencionaron ustedes, son sumamente importantes. Por favor, ahí igual la lectura de los considerandos. De todos modos, conforme vayamos trabajando los escritos o resolviendo los casos, vamos a ir integrando estos considerandos. Aquí hay varios considerandos. Considerando primero, tenemos principios ideológicos. Los vamos a ir desarrollando en clase, ¿sí? Pero ahorita vamos a irnos directamente al artículo número 12. 12. ¿Ya lo vimos? ¿Ya? Artículo 12. Lo mencionaron ahí en clase. Dijeron que era, este artículo pues nos fundamentaba para poder solicitar que se le calculara las prestaciones laborales al trabajador sobre los 7,000 quetzales y no solo sobre el salario mínimo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el artículo 12? Este es un principio tutelar, ¿sí? ¿Vieron los principios en su momento? Vamos a ponerlos un momento acá. Principios procesales. Así vamos a ir trabajando. Tutelar. Su finalidad es proteger la dignidad del trabajador con su condición humana, el cual consiste en equilibrar las diferencias preexistentes entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Entonces, debe de haber un justo equilibrio. Eso es lo que va a buscar un juez con este juicio ordinario, ¿sí? El juicio ordinario laboral es un proceso de conocimiento. Cuando yo le digo a usted un proceso de conocimiento, ¿qué entiende? Cuando yo diga algo, algún concepto laboral y usted no lo entienda, miren, sin pena, yo no me enojo, al contrario, pregúntenme, ¿sí? Cuando digo el juicio ordinario laboral es un proceso de conocimiento. ¿Qué entendemos? Dime, Rocael, gracias por levantar la mano y eso se me había olvidado mencionarlo. Por favor, cuando ustedes quieran tomar la palabra, levantan la mano y con mucho gusto les doy la palabra. Dime, Rocael. Sí, licenciada, buenas noches, gusto saludarle. Sí, lo que entiendo yo es que lo informa, o sea, informa, le hace ver, eso es lo que yo entiendo, le hace ver, le informa, es un proceso de conocimiento. Exacto, conocer qué pasó, por qué se terminó esa relación laboral, por qué el trabajador está demandando prestaciones laborales. Es un juicio de conocimiento. Vamos a ver, Joel, por favor. Efectivamente, licenciada, creo que en el proceso de conocimiento se dan a conocer los hechos que desencadenan, por ejemplo, la ruptura de la relación laboral o el conflicto dentro de la relación laboral. Ya una vez conocidos los hechos, pues ya se inicia directamente el proceso, diría yo, ¿verdad? Gracias. Los compañeros han sido bastante claros. Un juicio ordinario es el conocer qué pasó en esa relación laboral. Recuérdese que usted le va a decir al juez, mire, fíjese que yo fui contratado el 15 de mayo del año 2005 y acaba de terminar mi relación laboral y estoy para ahorita, para el 31 de diciembre, terminó mi relación laboral por reorganización interna. ¿Sí? No me pagaron indemnización porque indicaron de que por reorganización interna ellos no estaban obligados a pagarme indemnización. Es un juicio de conocimiento donde le vamos a hacer ver al juez qué fue lo que pasó en esa relación laboral. Desde el 15 de mayo del año 2005 que empezó a trabajar en la empresa, en la entidad, y terminó su relación laboral el 31 de diciembre del 2025. ¿Cuántos años pasaron? Aprox.
Un aproximado de 20 años. Exacto, un aproximado de 20 años, ¿verdad? Y días, 24 y días o 25 días, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó en esa relación laboral? ¿El juez estuvo presente durante todos esos años? No. Por eso es un juicio ordinario laboral, de conocimiento, donde el juez tiene que conocer qué pasó desde el año 2005 hasta el año 2025 que terminó. ¿En qué puesto, qué salario empezó a trabajar, qué puesto se escaló dentro de la empresa en 20 años y por qué terminó la relación laboral por una reorganización interna y no le pagaron su indemnización? Porque el empleador dijo que era un despido justificado. Entonces el juez, a través de este juicio ordinario, va a conocer qué pasó en esa relación laboral. ¿Qué prestaciones el empleador dejó de pagar que por ley le correspondía? Pero ¿cómo se va a enterar el juez? ¿Cómo cree usted que se va a enterar el juez? Y aquí es donde viene que usted tiene que ser un experto en esa parte. ¿Cómo se va a enterar el juez? A través de la demanda. Recuérdese que usted es el profesional del derecho. Usted es el que va a saber cómo interpretar todas las prestaciones laborales, lo que su cliente está pidiendo, porque por eso lo va a contratar a usted. Son servicios profesionales. Usted tiene que saber cómo plasmar toda esa información en la demanda. Cómo lograr que al final esa demanda sea declarada con lugar. Al final se dicte una sentencia en donde el juez le declare los derechos que usted hizo la petición en la demanda, ¿sí? Entonces es importante que usted como abogado sepa qué es el juicio ordinario. Es un juicio de conocimiento donde le vamos a enseñar al juez, le vamos a explicar al juez qué fue lo que pasó en todo ese tiempo que duró la relación laboral y por qué se están pidiendo esas prestaciones laborales, ¿sí? Entonces, es importante que ese proceso, este juicio ordinario laboral, usted sepa en la demanda cómo plasmar esa información. Bueno, en el artículo número 12 de su Código de Trabajo, vayamos por favor al artículo 12 del Código de Trabajo, dice, son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, fíjese bien, ya vimos la Constitución, fíjese bien, que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se exprese en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Bueno, este artículo 12 es el principio de tutelaridad, anótelo. Principio de tutelaridad, está tutelando por los derechos mínimos establecidos en la Constitución, en el Código de Trabajo, en el reglamento interno de esa institución donde laboró. Y mire, lo más importante, subráyelo. Y demás
leyes y disposiciones de trabajo. ¿Qué cree usted que ingresa ahí? Convenios internacionales ratificados por Guatemala, pactos colectivos, convenios, sentencias que son jurisprudencia para los derechos mínimos, tratados internacionales, muy bien, reglamentos, gracias ahí por el apoyo, exacto, dice, y demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social. Recuérdese que es el derecho del trabajo, el derecho procesal del trabajo, el derecho del trabajo y procesal del trabajo abarca no solamente el derecho individual, derecho colectivo y derecho de previsión social, ¿sí? A esto, al decir derecho de previsión social, ¿en dónde tenemos plasmado ese derecho de previsión social en la Constitución? ¿Quién se recuerda? En el artículo 100, ¿sí? Artículo 100 de la Constitución. Y ese artículo 100 está delegado y constitucionalmente entregado al Instituto Guatemalteco de Previsión de Seguridad Social. Dice, seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. ¿Y a quién le entregó el resguardo de ese derecho al derecho de previsión social? Al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, ahí anótele, por favor, hágale el llamado a este artículo 12, también el artículo 100 de la Constitución. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, aquí dice, miren, lo importante es, no se obliga a los contratantes, es nulo ipso iure, o sea, no tiene ningún valor. Todos los actos, esto es lo importante de este artículo, todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos. Ya repite, que la Constitución, que el Código, reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo o previsión social le otorguen al trabajador. O sea, fue legal que al trabajador que teníamos como ejemplo en el caso que presentamos a un principio, solamente se le calcularan sobre el salario mínimo. Lo que pasa es que cuando él lo contratamos, él firmó y dijo que aceptaba que no le pagaran indemnización. ¿Qué dice el artículo 12? Es nulo ipso iure y no obligan a los contratantes. Lamentablemente en nuestro país existen esas situaciones en donde los empleadores le pretenden disminuir o tergiversar o confundir al trabajador. El trabajador llega con la necesidad de un trabajo, ¿sí? Llega con esa necesidad de que le puedan otorgar la oportunidad de laborar. Y por la misma necesidad que tiene, acepta muchas cosas. Pero la misma ley establece que es nulo ipso iure. Lo dice la Constitución, que es irrenunciable sus derechos mínimos. Lo dice el Código de Trabajo, que es nulo ipso iure.
que obliguen al trabajador a que se le disminuyan sus derechos. Entonces, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar hoy porque ya me pasé. Mil disculpas ahí porque no nos alcanza el tiempo, pero pues espero pues que esta introducción es solo una breve introducción de cómo vamos a manejar todo el desarrollo del derecho procesal del trabajo. Imagínense, dice la compañera Rocael, que conoce a una persona de 59 años que contrataron, dice, interesante. Sí, lamentablemente pues así sucede y no les vea, miren, cuando vienen la bonificación anual, miren, en tiempo de pandemia eso fue terrible, fue lamentablemente difícil de superar, no pudimos, ahí sí que muchas personas se quedaron sin muchas prestaciones laborales, sin esa asesoría, pero pues usted se está formando, usted es un estudiante en este momento, pero créame que al tiempo va a llegar a ser un gran profesional y por lo menos estos derechos mínimos usted los tiene que conocer. Y el derecho del trabajo es sumamente fácil, no es complicado, es muy bonito, porque todos, la mayoría, pues somos trabajadores. Así es que buenas noches, que Dios me los bendiga y gracias por su paciencia. Nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Gracias por la clase, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, linda. Buenas noches.